bueno, volvemos otra vez a grabar, seguimos para adelante, sí, no nos detiene el corte de internet, está andando muy, muy mal, sí, todo el fin de semana, sobre todo, pero bueno, acá estamos. Seguíamos hablando de las noticias que tenemos como relevantes. El G7 advierte a Rusia sobre enormes consecuencias en caso de que haya un ataque a Ucrania. Tensión geopolítica entre Ucrania y también Rusia puede ser uno de los drivers que haga desestabilizar el mercado. No lo sabemos, sí, pero es una tensión que existe. Sí, así que a la inflación y también a Omicron le podemos sumar este tipo de noticias, ¿sí? Entre los líderes del G7 que al menos ya empiezan a marcar un poco la cancha de lo que pasa también con Rusia. Un dato para poder evaluar. Y lo que tiene que ver esta semana con datos del calendario económico. Vamos a tener, ojo, una semana bastante cargada de algunos datos muy importantes. Por ejemplo, la evolución de desempleo en Reino Unido el día martes, índice de precio del productor en Estados Unidos y también índice de producción industrial en China. Sí, me parece tres datos interesantísimos el día martes, pero me parece que todo lo miradas se lo va a llevar el día miércoles y jueves, porque el miércoles vamos a tener ventas minoristas subyacentes en Estados Unidos, inventarios de petróleo, bueno, como todo miércoles, y proyecciones de la Fed también, comunicados y decisión de tipo de interés con rueda de prensa. Acá Powell, bueno, tenemos el miércoles bastante cargadito, y el jueves, mucho dato de Reino Unido, muy interesante también sobre decisión de tipo de interés, actas, ¿sí?, de la política monetaria del Banco de Inglaterra, y también de la zona euro, ¿sí?, sobre decisión de tipos de interés y peticiones por subsidio de desempleo. El jueves va a ser rueda de prensa también del Banco Central Europeo, Lagarde, va a ser bastante movidito, así que IPC en la zona euro el día viernes. Bueno, vamos a tener una semana entre miércoles y jueves muy volátil, me parece a mí, al menos por la cantidad de datos que tenemos que van a salir, así que a ir siguiéndolo. Y lo que tiene que ver con esta semana, ¿por qué decimos recuperación en los títulos? Porque realmente hubo recuperación, es decir, fíjense, por ejemplo, Apple fue lo que fue Microsoft, lo que fue Facebook, recuperando bastante las caídas que habíamos tenido la semana pasada, y sobre todo, fíjense, el sector entretenimiento, sí, Comcast y Charter Communications cayendo, que fue lo peorcito de la semana con AMD, algo del sector semiconductor Nvidia cayendo, pero bueno, después toda la subida corrigiendo un poquito, y Citigroup, lo único, un poquito más débil, pero el resto, la verdad que lo hizo muy bien. Fíjense, el sector cuidados de salud, United Health Group casi un 6,43, y sector financiero, cuidado, porque Visa y Mastercard subiendo arriba de los 8 puntos, muy interesante. Así que, bueno, al menos recuperando el sector defensivo, también Coca-Cola haciéndolo pero muy bien. Y vamos ya a lo que tiene que ver con el análisis de los principales índices. Arrancamos con el S&P 500, no hay muchos cambios, esa es la realidad. Habíamos tenido una vela que nos indicaba, al menos la semana pasada, que se podía llegar a venir una corrección, al menos a niveles de, bueno, de la zona de la media. Ni siquiera llegamos a los 4.321 puntos, estamos ahora ya casi yendo a buscar de nuevo máximos de toda su historia del S&P en los 4.738 puntos, y muy lejos soportes claves, sobre todo la zona de la media, 4.321 como decimos, la zona de los 4.266 y 3.759 primer FIBO. Esta es la zona de mediano a largo plazo, los 3.162 que no deberíamos perder. Siempre decimos lo mismo, pero creo que esta bajada sirvió al menos para ir purgando indicadores. MACD en compra, un RSI ya por arriba de la zona de 50 y un estocástico sí esté llegando a la zona de sobrecompra, pero veremos a ver si al menos consolida un poquito más el precio antes de romper nuevos máximos, y de ahí sí ya vamos marcando nuevos máximos de nuevo. Vamos con el Nasdaq, sí, el Nasdaq que este también sí venía un poquito más rezagado, el índice de las tecnológicas, pero que la verdad que lo hizo bastante bien esta semana, sobre todo porque teníamos una figura, digo pequeña, pero teníamos un hombro cabeza a hombro con proyección hasta la zona de los 14.981 puntos, pero que podría desactivarlo en caso de romper máximos, que está en la zona de 16.772, sobre todo porque tenemos un doble suelo, casi triple suelo activado por análisis técnico hasta la zona de los 16.947, que la figura está pendiente al menos hasta que no se anule, que se anula únicamente de romper los 14.445 puntos, y la zona de la media que pasa por los 14.741, que es el primer soporte clave, junto con este canal alcista que fíjense, fue claro canal, sí, de rebote, al menos lo que tenemos de momento, y sobre todo, bueno, por la tendencia muy fuerte que tienen las tecnológicas y algunos indicadores que vuelven a dar compra, por ejemplo, en la zona del MACD por arriba de cero, buena señal esta, al menos para el índice de las tecnológicas, al menos si se mantiene de momento de esta manera, por arriba de 50 el RSI, después ya de purgar al menos indicadores, y un estocástico dando compra, este sí un poquito más lejos de la zona de sobrecompra, pero muy bien, lo que tiene que ver también con el Nasdaq, el Russell 2000, este índice de al menos las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, que acá sí, fíjense, tuvimos al menos una
gran corrección, digo gran corrección porque tuvimos una caída, al menos de máximos, que pasaba por, o que pasa por los 1460 puntos, de un 12,87%, pero en la media ahora es soporte, al menos de momento la mantiene, y sobre todo mantiene la zona del suelo, que por análisis técnico acá también tenemos una figura técnica que todavía está pendiente de cumplimiento en los 2644,61, y este es el que quizá puede hacer mover un poquito más o menos al mercado, al menos en las pequeñas y medianas compañías, y mejoraría muchísimo este índice si se rompe los 2282, que fue zona de resistencia al menos de corto plazo, después ya le queda el máximo de toda su historia en 2460, pero la zona de la media creo que es zona de soporte ahora, al menos de momento, muy clave los 2198, y los 2096,30 ya de romper esa zona, anularía la estructura, iríamos a buscar niveles FIBO, 1891 y 1534, pero está muy fuerte, muy alcista también el Russell 2000, y lo que tiene que ver acá con sus principales indicadores también, fíjense, viene purgándose bastante, dio compra por debajo de cero el MACD, un RSI que no llega todavía a la zona de 50, pero estamos en 41, lo que tiene que ver con un estocástico saliendo de la zona de sobreventa en 38, sí con indicadores acá bastante purgados, debería romper también la zona de la media de 50, sí, al menos para ir mejorando en el corto plazo, pero sí no tendría que anular la zona de triple suelo, al menos de momento, ¿sí? Lo que tiene que ver con materias primas, antes de analizar los 4 activos que traje, para poder compartir con ustedes y los que obviamente ustedes quieran ir analizando. En cuanto a lo que tiene que ver con materias primas, el oro sigue exactamente igual, no modifica la tendencia de largo plazo alcista, de mediano plazo bajista, con directriz que se había roto al alza y había activado un doble suelo, que todavía por análisis técnico lo tenemos activado hasta la zona de los 182.32, estamos viendo el ETF del oro, ¿sí? Y únicamente lo anula si rompe los 160,78 centavos de dólar, y sobre todo ya habría un deterioro un poco más claro de romper los 158,40, de romper esta zona, sí, ya creo que sería un poquito más preocupante el oro, porque recién tendríamos soporte en los 136,24, pero mientras mantenga el FIBO 61,8 de todo el último impulso alcista, mantiene la estructura de largo plazo alcista. Digamos, lo más flojo es que ahora tenemos la zona de la media como resistencia en 168,18, pero en caso de romperla, ir a buscar romper los 174,66, y sobre todo de mantener el doble suelo que todavía tiene activado por análisis técnico muy claro, creo que es un claro mantener. Sí vienen purgando indicadores, un MACD todavía en venta, está intentando curvarse al alza, veremos si vuelve a dar compra por debajo de cero el MACD, lo mismo el RSI estaría llegando a la zona de 50 en 44, aunque todavía le falta un poquito. Si el estocástico sale de la zona de sobreventa, purgó bastante el indicador, ya dio compra en la zona de sobreventa y ya está saliendo de esa zona, así que veremos si esta semana es una semana de subidas para el oro. El petróleo también está similar, haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio, aguantando la zona de la media, aunque la perdió por poco, pero no perdió este mínimo. Fíjense que es mínimo clave en el petróleo, en los casi 64,67 centavos de dólar. Esta zona es la que no tiene que perder el oro. Si rompe los 86,69, bueno, habría una mejoría bastante más clara, pero de romper esta zona ya creo que habría un deterioro al menos de corto plazo claro, ni que hablar si rompe el FIBO 38.2, que pasa por los 59.79, y ya en 43.26 tenemos el FIBO 61.8, sobre todo ¿por qué? Porque a largo plazo, fíjense, tenemos todas estas resistencias, y no debería parar la estructura de máximos y mínimos crecientes en el precio, que parecería lo más claro, porque volvió a ponerse por arriba de la zona de la media esta semana, ¿sí? Inclusive con indicadores purgados, dando compra a algunos, MACD en compra por debajo de cero, un RSI llegando a la zona de 50 en 45, y un estocástico sí saliendo de la zona de sobreventa, que todavía casi mitad de gráfico, así que creo que el petróleo, mientras mantenga esta estructura todavía, el petróleo y todos los activos también obviamente que sigan a este commodity, ¿sí? Lo harían bastante bien. Vamos a las cripto antes de analizar, ¿sí? A los activos que tengo para compartir. Bitcoin, que le está costando un poco, está consolidando en realidad, no está haciendo nada del otro mundo, al menos porque vino a testear la primera zona FIBO a los 44.156 dólares, y lo que le está costando ahora es la zona de la media. Fíjense que ya es resistencia, al menos ahora, que pasa por los 50.039 dólares, ¿sí? Está ahí. La realidad es que necesitaríamos un quiebre un poquito más claro, y tuvimos una corrección después de, bueno, toda esta subida, y niveles claves ahora, bueno, la zona de los 44.156, que es el primer FIBO, que casi llegamos a esa zona a corregir. La zona de la media es resistencia, al menos para mí, estaríamos ahí. En realidad no sabemos si es resistencia o es soporte, porque estamos ahí, pero debería quebrarla o romperla, al menos en estas sesiones, en esta semana. Sí, si no, ya iríamos a buscar mínimos de los 39.918, y de romper la zona FIBO 61.8, los 28.820, bueno, ojo, porque
recién tendríamos soporte en los 16.362 y por debajo ya casi no hay suelo, esa es la realidad. Así que ahí habría un deterioro bastante más claro en Bitcoin, todavía no está. Esto parecería ser una pequeña corrección, digo corrección pequeña por su volatilidad. Sin lugar a dudas, todas las cripto tienen esta volatilidad, ¿sí? De obviamente correcciones de, bueno, la que viene teniendo ahora, vamos a medirla en cuanto a lo que tiene que ver, ¿sí? A rentabilidad, 31,84% desde sus máximos, ¿sí? Esa es la volatilidad que tienen correcciones Bitcoin. Y lo que tiene que ver con el MACD, estaría curvándose al alza ahora, todavía no dio compra, pero viene purgando indicadores. RSI lo mismo, fíjense, saliendo de la zona de sobreventa en 39, pero lejos del 50 todavía. Y el estocástico que había salido de la zona de sobreventa dando compra, pero dando venta nuevamente. Así que veremos si mejora esta semana Bitcoin. Todavía hay que tener precaución, pero mientras mantenga las zonas de soporte FIBO, tenemos al menos la perspectiva de corto, mediano plazo todavía alcista, ¿sí? Con esas correcciones que está teniendo. Quizá Ethereum lo viene haciendo un poquito mejor. ¿Por qué? Porque fíjense que no perdió la zona de la media en los 3.410 dólares, lo mismo el FIBO 38 en los 3.056. Esta es la zona, lógicamente, esta zona clave que no tiene que perder, la zona de los 1.724 o los 1.929.30, que es el FIBO 61.8. Único máximo, esta zona le está costando los 4.864. Tiene una estructura de tasa con ASA por análisis técnico todavía activada hasta los 6.060 dólares, veremos si la cumple, ¿sí? Esto parecería una consolidación para después tomar fuerza, purgar indicadores y seguir al alza. Veremos si pasa eso, porque indicadores vienen purgándose. Fíjense, MACD en venta, por debajo de cero, un RSI llegando a la zona de 50 en 47, lo que tiene que ver con un estocástico, todavía dando venta en mitad de gráfico, así que esto parecería ser una consolidación para después seguir, obviamente, con el movimiento todo este movimiento alcista que al menos no cambia la estructura, ¿sí? Y lo que tiene que ver con Cardano sí, un poco más deteriorado. ¿Por qué? Porque acá sí ya rompimos la zona de la media, hubo cruce de medias, ¿sí? Ya teníamos una estructura por análisis técnico de un doble techo, ¿sí? Doble techo que lo cumplió y vino a corregir a niveles FIBO, a nivel 61.8, de perder los 1,19 ya habría un deterioro de mediano plazo en Cardano, y ni que hablar si pierde esta zona de soporte clave, los 1,03 de perder. Fíjense, no hay soportes, literalmente no hay soportes, al menos desde el punto de vista de lo técnico, así que a tener precaución, ¿sí? Al menos de mediano o corto plazo para Cardano. Y lo que tiene que ver con indicadores, ya bastante purgados muchos, el MACD parecería quedar de compra por debajo de cero, un RSI en la zona, bueno, al menos en zona de sobreventa, en 37, o saliendo de la zona de sobreventa, mejor dicho, y el estocástico dando venta casi mucho más cerca de la zona de sobreventa que otra cosa, pero a tener precaución a estas zonas, sí, de soportes para Cardano. Y vamos a ir ya a algunas acciones que tengo para compartirles, y después, lógicamente, vayan escribiendo en el chat los que estén conectados cuál quieren analizar, si quieren analizar alguna, ¿sí? Antes de ir cerrando. Johnson Johnson se las comparto, esta sí tenía una directriz bajista, sí, la tenemos todavía en el gráfico, que con indicadores, fíjense, el precio descendiendo y los indicadores dando, tanto el MACD, el RSI y lo que tiene que ver con el estocástico se ve un poquito menos, sí, pero también tenemos una pequeña pendiente. Esto nos indica que puede, obviamente, romper la zona de la media como la rompió. Le queda la zona de los 167-65 en caso de ruptura de esa zona. Hay un waiting timing también en este activo porque casi vinimos a corregir a la zona de 38.2 FIBO que pasa por los 153.06 y más por debajo tenemos los 143.18, la zona que no tiene que perder es esta, los 136.32, pero es un activo muy fuerte y muy alcista de mediano a largo plazo, que también es pagador de dividendos. Todas esas D que ven en pantalla es que es pagador de dividendos. Esto es de largo plazo Johnson Johnson, sigue un activazo, pero que al menos mejora el timing después de esta corrección. Si rompe, si la zona de los 167.88, puede haber un buen timing para incorporarse, sobre todo porque tiene algunos indicadores purgados. El MACD que venía de dar venta vuelve a dar compra por arriba de cero, un RSI ya por arriba de la zona de 50 en 59, y un estocástico sí, un poquito más sobrecomprado que otra cosa en 81, entrando a la zona de sobrecompra, pero el timing en Johnson Johnson, un sector, al menos, o un activo de un sector bastante defensivo, cuidados de la salud, así que ese es uno que tiene un timing muy interesante. Wells Fargo es un activo que está haciendo muy bien, sí quizá con un timing, no diría el mejor de todos, inclusive tiene todavía una estructura o varias resistencias por el camino, los 66,08 que son los máximos de toda su historia, que todavía no fueron superados después de la caída del COVID, y los 59,67 junto con los 54,89 son resistencias ya de mediano plazo. Sí es verdad que todavía tenemos una estructura triangular por análisis técnico que no anuló, nunca anuló, y los máximos y mínimos son crecientes muy despacio. Sí es verdad que no es Goldman Sachs, no es JP Morgan, pero lo viene haciendo bastante bien. Sí, nos gustó este gap bajista que dejó, que lo tendría que ir a cerrar,
que lo cerraría de romper la zona de los $51,60 aproximadamente, y sobre todo romper la zona de los 52,66, que es la zona de obstáculo al menos en el corto plazo. No debería perder la zona de soportes clave, que son la EMA 200, 44,96, y niveles FIBO, sobre todo la zona de los 41,89, porque anularía este triángulo, esta estructura de corto plazo, digo yo, pero que la tenemos en el gráfico, y junto con los 40,43 es la primera zona clave. Ya por debajo de acá habría ya un poquito más de deterioro, los 32,98 es el FIBO 61,8, y bueno, ya por debajo tenemos mínimos de 20,73, ya ahí habría que estar claramente afuera del activo, pero mientras siga al menos este recorrido de máximos y mínimos crecientes, el precio lo viene haciendo bastante bien. MACD en compra por debajo de cero, lo que tiene que ver con un RSI ya por la parte de 53, por arriba de 50, y un estocástico saliendo de la zona de sobreventa hace un tiempo, dando compra casi a mitad de gráfico, pero lo viene haciendo bastante bien, al menos un activo que nada, va mejorando independientemente de lo que tiene que ver con la pandemia, ¿sí? Le está costando, no llegó a máximos, obviamente eso hay que decirlo, ¿sí? No es JP Morgan, no es Goldman Sachs, y lo mismo este activo Boeing, que lo volvemos a traer. ¿Por qué? Porque este sí no pudo y no está pudiendo, ¿sí? Al menos romper máximos, que fíjense todo lo que le queda por adelante, máximo de toda su historia en $446 para Boeing, estamos en 205,06, acá sí tenemos una perspectiva que podría ser muy buena en caso de que el activo mejore, pero le está costando mucho. Fíjense, había roto una directriz bajista hace unas semanas, pero se volvió a poner por debajo, activó una estructura de consolidación a la baja que todavía la tiene activada por análisis técnico, y la activó con un gap bajista, la activó con un poquito de volumen vendedor también, y vino a corregir a las zonas de niveles FIBO que parecería haberla perdido, es verdad, pues llegó a la zona de los 188,28 centavos de dólar, pero ahora parecería incorporarse, tiene la zona de la media, sí que fue zona de soporte en varias oportunidades, pero ya la venía rompiendo y le está costando. Ahora la tiene de zona de resistencia clave, que es la primera zona a romper, los 220,21, y sobre todo si rompe la zona de los 234, esta zona de máximo anterior, ahí mejoraría bastante, o la zona de los 241,59, ahí habría ya una mejoría. Mientras tanto me da la sensación que habría que estar afuera, al menos de corto plazo, y hasta que no haya una mejoría un poquito más clara, algún gap, alguna señal de que hay, bueno, una mejoría un poco más clara en este tipo de activos, que, bueno, después de la pandemia les costó bastante, le está costando bastante poder reincorporarse, sí, o al menos hacerlo un poquito mejor, como lo están haciendo otros activos. Y el MACD ando compra por debajo de cero, un RSI llegando a la zona de 50, pero otra vez, fíjense, volviéndose a la zona de 45, sí, un estocástico saliendo de la zona de sobreventa, dando compra todavía en mitad de gráfico, pero veremos si mejora Boeing. Todavía creo que es para ir siguiéndola, ¿sí? De todas formas, ¿sí? Así que es al menos para tenerla en ese listado y no incorporarla ya, sino esperar un poquito. Y Target Corporation, este otro activazo, ¿sí? Ya no vamos a hacer un sector de consumo minorista, este sí de largo plazo es un muy buen activo, activo sí obviamente con una volatilidad distinta a un Tesla, a bueno, activos a un PayPal, sin ni que hablar, porque es un activo en donde hay correcciones y fíjense, va subiendo de a poquito. Sí es verdad que ahora le está costando la zona de los 269,73 y tiene como zona que no tiene que perder los 223,57, que fue zona de soporte en el pasado, ni que hablar los 230,21, que es la zona de la media. Acá el timing no es tampoco tan malo, y si rompe el máximo de toda su historia, también podríamos tener una estructura técnica por análisis técnico de doble suelo. ¿Sí? Todavía no tenemos nada en el gráfico, pero en caso de que rompa, ¿sí? Aproximadamente nos iríamos a buscar los 320,91 centavos de dólar, ¿sí? Al menos para Target Corporation. Todavía no lo tiene, puede romper a la baja, sin lugar a dudas puede romper a la baja, por ende habría que esperar, sobre todo porque dejó también un pequeño hueco bajista en esta zona, que debería al menos, o no sé, nos está indicando que se podía venir este descanso al menos a la zona de la media. Acá hay que ver cómo definen los 230,21, si lo rompe y rompe este mínimo, creo que habría que ser un poquito más paciente, pero si rompe la zona de los 251,53 o máximos, sí activaría esta estructura de consolidación al alza, doble suelo que ya nos daría una proyección distinta, sobre todo porque tenemos indicadores muy purgados, ¿sí? Fíjense, un MACD dando venta por debajo de cero, un RSI en la zona de los 39, y lo que tiene que ver con estocástico también, la zona de sobreventa acá no sale todavía de la zona de sobreventa, veremos cuándo vuelva a dar compra, pero el timing acá mejora, es un sector bastante defensivo, vuelvo a repetir, Copco, Target, sí, así que este es otro activo que también tenía para compartirles. Y ya para ir cerrando la reunión del día de la fecha, disculpen el pequeño corte que tuvimos al principio, me voy a dejar con una excelente frase de uno de los mejores inversores de todos los tiempos, Peter Lynch, que nos deja esta frase que dice que se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas del largo plazo para ganar dinero.
parte de la encuesta que les dejo de cómo les fue este año es para evaluar, a ver también, bueno, hace cuánto están en la bolsa, creo que también es otra pregunta para hacerse, pero al menos los dejo en principio con eso. Y bueno, los voy escuchando, los voy leyendo por el chat, ¿sí? Al que quiera preguntar algún activo que tenga alguna duda, bienvenido, abrimos el espacio. ¿Qué tal, Gustavo? MDT, Medtronic, si no me equivoco. Exactamente, Medtronic, activazo, este que viene corrigiendo hace bastante, pero que todavía, sí le está costando, y habría que esperar, vamos a ver qué es lo que habría que esperar acá. Bueno, vamos a ver el largo plazo para volver a ver por qué decimos que es un activazo, porque tenemos todavía una tendencia de largo plazo, fíjense, triple apoyo en esta zona, que casi esta directriz pasaría por recién el FIBO 61.8, o sea, estamos lejos de las correcciones que podría llegar a tener, pero ya viene teniendo bastante corrección. ¿Qué es lo importante? No perdió este hueco alcista, vamos a ir, vamos a sacar esta línea, así para poder ver un poco más claro. La zona de la media es resistencia, por ende creo que acá sí habría que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque los 121.34 es la zona donde en caso de rebote habría que ir monitoreando el activo. Si rompe esa zona y sobre todo si rompe la zona de los 124.67 cambiaría bastante gráfico, o esta zona, la zona de los 128.39. Mientras tanto me parece que hay que tener todavía precaución. La vuelta puede ser en B, sin lugar a dudas, porque hay activos como estos que, fíjense lo que fue la recuperación después de la caída del COVID, fue muy rápida y fue en B corta, ¿sí? Obviamente lo hizo un poquito más lento. Este es un sector de, si no me equivoco, de este equipamiento médico, es un activazo, y también tiene indicadores bastante purgados. Si MACD dando compra, por debajo de 0, un RSI en 43, acá no llegó a la zona de 50, pero en caso de quebrar la zona de 50 y rompiendo la zona, hay que ver cómo llega con los indicadores cuando rompe la media, también eso nos va dando un parámetro. El estocástico ya salió de la zona de sobreventa, así que interesante. Este es un activo también para anotárselo porque es un activo muy fuerte en el largo plazo, también es pagador de dividendos, así que lo he tenido, si no me equivoco, a Medtronic en algún momento, así que es un activo interesante. Ahí Gustavo dice, estoy dentro, y sí, perfecto, ahí habría que esperar, niveles de soporte clave, el deterioro de corto plazo se nota, Gustavo, es verdad, 103.73, no perdió el gap alcista, ahí tenés los 99.94 y el 61.8 en última instancia, 96.37, pero igual parecería una corrección fuerte. El tema es que algunos activos corrigen y corrigen muy violentos. Realmente cuando la bolsa cae o activos de este tipo caen muy rápido, ¿sí? A veces les cuesta mucho tiempo subir, pero caen muy rápido, pero mientras no pierda el FIBO 61.8 de largo plazo, los 96.37 se podría esperar adentro. Hay Bautista S. United Health Group, de nada, Gustavo, activazo, este lo tengo en mi cartera de largo plazo, Bautista, y es un activazo, por suerte, lo pude incorporar hace bastante tiempo, y yo creo que este es un activo que hay que sí anotar en un listado. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia muy fuerte de muy largo plazo, y es un activo que ya lo hemos analizado en el canal, y la verdad que, al menos desde mi punto de vista, no deja de dar señales interesantes. Por ejemplo, cuando viene a corregir a la zona de la media, acá en febrero nos dio un punto de entrada, nos volvió a dar un punto de entrada ahora en octubre, si nosotros lo incorporamos por esta zona, sí, no se ve algunas estructuras que hemos marcado, pero el FIBO 38.2 pasa por esta zona, que eso no lo tiene que perder cuando venga a corregir la zona de los 408.96, no tiene resistencias, está en proceso de subida libre, eso marca o denota un poco la fortaleza, y sobre todo porque dejó este gap, acá dejó un hueco alcista que esta es la zona que no debería perder, casi converge con la zona de la EMA 200, ¿sí? Y la zona de los $367, que es el primer FIBO. Esta zona también nos puede llegar a marcar una zona de soporte bastante claro para United Health Group, y sobre todo la zona de los 319 y el 61.8, que hoy pasa por los 299.18, pero es un activo muy fuerte, el timing ahora no es bueno, esa es la realidad, hay que esperar un poco, al menos acá hay una corrección a la zona de la media, da oportunidad de ser activo, fíjense, 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? Dio correcciones, y son correcciones a veces proporcionales, ¿sí? Acá esta fue la menos proporcional porque fue más que una corrección, una consolidación, fíjense acá una consolidación bastante clara. Cuando el activo no corrige mucho, no corrige la zona de la media, hay que esperar al menos que el activo no esté haciendo nada, ¿sí? Que consolide, esté en rango, ¿sí? Y después de eso vuelva a romper máximos para poder incorporarnos. Está pasando eso con Taiwan Semiconductors, con JP Morgan, con algunos otros activos, pero bueno, al menos de momento es mantener o poder incorporarse después de alguna corrección o descanso, ¿sí? En esta subida espectacular que tiene, ¿sí? En caso de que haya una corrección, tampoco asustarse, sino
evaluar para poder incorporar quizás un poquito más, porque tiene una fortaleza muy fuerte. También desde el punto de vista fundamental es muy, muy interesante United Health Group. Así que eso es United Health Group, Bautista. Y no sé si quieren analizar alguna más. Nos quedan 3 minutos, creo que uno... ¿Qué tal, Martín? De nada, no hay problema. Meli, no la vimos, vamos a analizarla rápido, ¿sí? Nos quedan 3 minutos. Y JP Morgan, vamos a cerrar con esas dos. Meli, hay que esperar un poco, al menos me da la sensación a mí. ¿Por qué digo esto? Porque vinimos a corregir, fue muy fuerte la caída, muy fuerte la caída en Meli de Máximos. El que entró Máximos, bueno, evidentemente está claro la bronca que debe tener. Una caída de un 47% medio en dólares es muchísimo. Igual nos iba dejando, o sea, algunas pautas: gap bajista, ruptura de la media y ruptura de mínimos anteriores, ruptura de este mínimo en esta zona. Si ya acá no habría que estar, y ni que hablar cuando rompimos este mínimo. Este fue mi punto de salida, ¿sí? Una posición positiva, una negativa, ¿sí? Se gana y se pierde en la bolsa, pero hay que aprender a no estar en las posiciones perdedoras. ¿Por qué? Porque no sabemos si Meli después va a rebotar a la zona de la media o cómo va a llegar con indicadores, ¿sí? Y si rompe la zona de los 131.30 y sobre todo esta zona de soporte en los 9.52, fíjense, están muy por debajo de los soportes anteriores. Todo esto no va, perdón, esto estaba mal, ahí estamos. Recién tendríamos soportes en mínimo de marzo, $420, que era lo que valía Meli, así que precaución quien tenga este activo, al menos en cartera, y hasta que al menos no mejore, porque tiene la zona de la media, que esta es la resistencia más importante, casi converge con el gap alcista en la zona de los 1518 y la zona de 1590, así que eso es Meli, no estar y esperar alguna corrección. Indicadores, bueno, purgados, ¿sí? Dan compra, algún rebote se tiene que venir, hay que ver qué pasa en ese rebote, ¿sí? Al menos de momento, yo estaría afuera, ¿sí? Y JP Morgan, la última, que nos dice Cristian, nos queda 1 minuto, les voy agradeciendo por estar del otro lado siempre. JP Morgan tiene un claro triple suelo activado por análisis técnico hasta la zona de los 187,93 centavos de dólar, lo activó cuando rompió los 168, y sí, lo que tiene que ver con sus principales soportes, hoy es la zona de la media, estamos cerquita de la zona de la media, y niveles FIBO, ahí vamos a ampliar porque hizo nuevos máximos esta semana, que pasan por la zona, ¿sí? De los, a ver si llegamos en tiempo, ¿sí? La zona de los 136,11 y la zona de los 113,56, pero de perder esta zona, los 146,64, se complicaría el gráfico porque anularía el triple suelo, ¿sí? Por análisis técnico está muy claro. No es tan malo el timing, si consolida un poquito más, al menos y sin perder la media, y rompe máximo anterior, ¿sí? Que hoy pasa por la zona de los 164 o 167, podría ser un timing interesante. JP Morgan, así que lo voy dejando, tiene estructura activada, pero de romper esta zona habría que estar afuera, y que hablar si empieza a romper niveles FIBO o los 126,94. Me voy despidiendo, nos queda menos de 1 minuto, gracias por haberse conectado, vamos hablando por el grupo de Telegram, que arranquen una excelente semana a todos, y un gran abrazo para donde estén, ¿sí? Chao, chao.